Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Y sí, un miércoles más estamos aquí para hablarte del emprendimiento de guerrilla, del método EDAM, y ya sabéis que estamos repasando el marketing digital, que es uno de los mayores arsenales que puede tener un guerrillero del emprendimiento. Sí, bueno, es la primera vez que nos acompañas en este podcast, decirte que ya llevamos muchas semanas hablando de marketing digital, que es los miércoles, así que puedes ir a ver esos podcasts de los miércoles. Y bueno, que hemos hablado, por ejemplo, del SEO y ya estamos para terminar hoy este SEM, que al final, bueno, pues ha durado 5 capítulos y que, bueno, es una de las herramientas más importantes que han contribuido a, bueno, pues hacer posible ese emprendimiento de guerrilla. A democratizar el acceso de absolutamente todos al mundo digital y a competir con grandes corporaciones. Así que, sin más, vamos a empezar con ese SEM, ese arma fundamental que vamos a tener para poder traer clientes hasta nuestro negocio, que está basado en la publicidad en buscadores, pero que, bueno, con una correcta gestión podemos hacer que sea realmente rentable invertir en publicidad a cambio de clientes que terminen en nuestra tienda online, contratando nuestros servicios o, bueno, convirtiéndose en clientes de lo que nosotros estemos ofreciendo en cada momento. Hemos hablado del SEM, hemos hablado de la definición, de la historia, grandes especialistas del SEM, aplicación del SEM en el emprendimiento de guerrilla. Ya te he dicho que un tema fundamental que ha llegado hasta el emprendimiento de guerrilla, son armas potentes que nos ha dado el mundo digital. También hemos hablado de esas necesidades previas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha una campaña SEM, que te recuerdo que el SEM no es otra cosa que esa publicidad en buscadores. Cuando alguien busca una palabra clave, pues tenemos unos resultados orgánicos que se trabajan con el SEO y tenemos unos resultados que son publicitarios, que, bueno, se producen por una puja entre los anunciantes por esas palabras clave que al final pues nos van a cobrar en la mayoría de los casos por clic en el anuncio. Y los vamos a llevar hasta nuestro sitio, hasta nuestra landing, que allí intentaremos convencerles de que compren nuestros productos o nuestros servicios. También hemos hablado del plan de acción para poner en marcha una campaña SEM efectiva, todas esas cosas esos pasos que teníamos que dar para conseguir que funcione ese ratio que necesitamos que funcione entre el coste de la publicidad y el beneficio que nos va a dar cada uno de esos clientes. Hemos hablado también de los diferentes tipos de SEM, del pago por clic, del costo por impresión, anuncios de display, anuncios de texto, esos anuncios que aparecen en el shopping, vídeo, anuncios en aplicaciones, el retargeting, anuncios locales o de proximidad, directorios, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el SEM. También nos pusimos a hablar de esas ventajas que le veíamos al SEM. Acordaos que hablamos de ese tema de inmediatez y flexibilidad que permite a los guerrilleros utilizar el SEM. La segmentación precisa que nos va a ayudar a actuar como francotiradores para ese cliente ideal al que queremos conseguir. También hablábamos de esa capacidad que vamos a tener de medir absolutamente todo en este marketing digital, en este SEM,
y eso nos permitirá tomar decisiones basadas en datos que vayan contribuyendo a la mejora continua de nuestro sistema. Vamos a tener un control total del presupuesto y bueno, vamos a ser capaces de aumentar ese tráfico cualificado que llegue hasta nuestro sitio con más probabilidades de convertirse en cliente. Ten en cuenta que el que pincha en un anuncio es porque está buscando esa palabra clave y seguramente tiene una intención clara, en este caso en esa búsqueda de compra, porque si no, pues no estaría pinchando en esos resultados publicitarios. A veces sí, pero quiero decir, ya es una segmentación de los posibles clientes que son más cualificados. También hablamos de esa posibilidad de ir haciendo branding con esa aparición en los resultados de búsqueda, y también la opción del retargeting, y es que podemos ir persiguiendo a esos usuarios que en su día vinieron a nuestra landing o vieron nuestro anuncio, pues para que pues al final tengan esa sensación de que somos la mejor opción y que estamos en todos los sitios que visita en el mundo digital. Y hoy nos toca empezar con los inconvenientes que tiene esto del SEM. Como todo, tiene sus inconvenientes. El primer inconveniente y el que más relevancia suele tener cuando oyes a alguien que dice no, es que yo no hago SEM, o es que tal. Bueno, el coste. A ver, ¿el SEM es caro, es barato? Yo me gasto 30.000 euros al mes en AdWords y eso es caro. ¿O es barato? Pues es que dependerá de lo que me traiga eso, ¿no? Entonces, si somos capaces de conseguir un coste de adquisición que esté dentro de nuestras expectativas, pues será barato. Si al final, como es una puja, nos está costando más de lo que obtenemos, pues será caro. Así que, bueno, depende de la industria, el sector, las palabras clave están más competidas, menos. También depende de nuestra estrategia de puja, de nuestra estrategia de palabra clave. Muchas veces se pueden conseguir ventas con palabras clave menos competidas dentro del mismo sector, del mismo nicho. Bueno, pues ¿hay que pagar dinero en el SEM? Sí, tenemos que pagar por cada clic que se haga a nuestro sitio. Pero bueno, primero ya estamos reduciendo un poco la incertidumbre. Vamos a pagar por cada clic. Si nadie hace clic en nuestros anuncios, pues no vamos a pagar nada. Después hay otra parte que sí que mantiene esa incertidumbre, que es una vez que ha venido ese cliente, que seamos capaces de convertirlo en un cliente que compre nuestro producto o nuestro servicio. Complejidad y curva de aprendizaje. A ver, la gestión de Google Ads es intuitiva, pero requiere, cierto conocimiento, experiencia para entender cómo optimizar esas campañas, para mejorar el ROI. Bueno, pues para todas esas cosas hay que tener unos conocimientos básicos, hay que tener cierta experiencia en el uso y después tenemos que tener claro una buena estrategia para conseguir que el SEM aporte a nuestro mix de marketing. Esto también es muy importante, que tengamos otras fuentes de adquisición de clientes, simplemente porque eso nos va a permitir decidir en qué queremos invertir. Si tenemos fuentes de clientes suficientes, nos traen suficientes clientes, y a un precio más barato, pues el SEM no tendrá sentido, a menos que consigamos trabajarlo y ir optimizándolo y bajando ese coste. Así que, requiere cierta habilidad. Es verdad que hay agencias, hay empresas que se dedican o nos dedicamos a eso y te podemos dar mejores resultados seguramente de los que podrías obtener tú en el corto plazo. Si lo trabajas, pues puedes llegar a trabajar como un profesional en esto del SEM. ¿Merece la pena contratar una agencia para que te lleve el SEM? Pues en muchos casos sí, depende de cuál sea tu presupuesto, cuántos clientes necesites obtener por ese SEM, cuál sea el sector, depende de muchas cosas. Pero estamos hablando de, hay necesidad de formación y de experiencia, hay cierta complejidad y cierta curva de aprendizaje. Competitividad. Bueno, pues dependiendo del nicho, es posible que encuentres competidores con presupuestos mucho mayores, con técnicas mucho más avanzadas a la hora de mejorar la calidad de esos anuncios, de conseguir más visibilidad en esos resultados de búsqueda. Entonces,
dependiendo de cuánta competencia haya, pues lo vamos a tener más difícil. Pero como todo, en esos sectores en los que hay más competencia para conseguir un cliente, pues lo vamos a tener más difícil. Aquí pasa exactamente igual. Eso sí, vamos a tener más opciones que en otros medios. En otros medios es que nos era imposible entrar con presupuestos tan bajos o buscando una segmentación tan grande como suelen necesitar los guerrilleros del emprendimiento. Imagínate ir a la televisión, pues las pequeñas, medianas empresas lo tienen muy complicado. Sin embargo, aquí sí que pueden empezar a competir desde poquito a poco, ir quitándoles esos clientes a las grandes corporaciones. Dependencia. Y este es un error que se comete muy habitualmente. Yo incluso en algunos momentos lo he cometido. Y es, claro, si al final todos nuestros clientes vienen de ese tráfico pagado, no lo combinas con otras estrategias como pueda ser el SEO, pues te arriesgas a perder visibilidad si no tienes el presupuesto suficiente, si suben las pujas, si tienes que reducir esa inversión en SEM. Bueno, pues la verdad es que hay que hacer un buen mix de marketing, hay que tener diferentes canales, hay que tener muy estudiado cuál es el coste de adquisición de los diferentes canales, dónde vamos a invertir, dónde vamos a... Por ejemplo, en el SEO, pues hay que estar invirtiendo continuamente para tener esa base que nos va a entrar como tráfico orgánico y poder complementarla con otros canales, como puedan ser redes sociales, como pueda ser el propio SEM. Bueno, pues hay que hacer un buen mix de marketing, no depender absolutamente de los anuncios, porque de un día para otro puede subir el precio por clic y se nos puede ir a freír espárragos ese coste de adquisición que necesitamos para nuestro negocio. Que se me va el tiempo. Fluctuaciones en el CPC. Lo que te decía, es que los costes por clic pueden variar y en un momento dado lo que era rentable pues ya no lo es. Hay que estar muy pendiente, continuamente buscando diferentes palabras claves, diferentes nichos a los que podamos atacar para conseguir esos clientes que necesitamos. Percepción del usuario. Bueno, algunos usuarios prefieren no pinchar en los anuncios, se prefieren ir a los resultados orgánicos. Bueno, pues estemos ahí también, consigamos buenos posicionamientos en esas palabras claves en la parte orgánica y así podremos llegar a absolutamente todos los clientes. ¿Hay cierto riesgo de clics fraudulentos? Sí, lo que pasa es que esto está ya bastante trabajado y el propio Google Ads se encarga de que si ve algún tipo de clic que pueda ser fraudulento por el tiempo que está, por las veces que se repite, por las IPs, por tal, pues normalmente lo que va a hacer es devolverte ese presupuesto para que tu campaña siga funcionando. Como veis, estos son los inconvenientes del SEM, hay que tenerlos en cuenta, igual que las ventajas, pero en el fondo, bueno, pues son inconvenientes que, bueno, no hacen que no tengamos que utilizar esta tecnología o este canal para conseguir clientes. Y me he ido muchísimo, vámonos con el sponsor de hoy, que hoy sí que va a ser nuestro guía burros, emprendimiento de guerrilla, precisamente porque estamos hablando de emprendimiento de guerrilla, del arsenal que necesitamos acaparar en el emprendimiento de guerrilla. Vámonos con el guía burros, emprendimiento de guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv.
Y ya estamos de vuelta con este guía burro emprendimiento de guerrilla. Lo puedes conseguir en las mejores librerías, las principales plataformas online o en borjapascual.tv. Es una introducción a este método que te va a permitir sí o sí conseguir un negocio rentable. Nos costará más, nos costará menos, pero si seguimos las instrucciones del método EDAM, que fíjate es un método basado en la mejora continua, al final tendremos un negocio rentable. Seguimos con el SEM, vamos con esas herramientas útiles para el SEM. Vamos a hablar del Google Keyword Planner. Es una herramienta gratuita de Google Ads que lo que nos va a permitir es, bueno, pues localizar esas keywords importantes, esas palabras clave que nos van a traer el tráfico y, bueno, pues por las que vamos a tener que pujar en Google Ads. También tenemos otras herramientas fuera de Google que serían SEMrush y Ahrefs, que proporcionan insights sobre la competencia. Muy importante ver en qué está pujando la competencia, cuánto están consiguiendo. Bueno, y por último un clásico, Google Analytics, esencial para ver ese tráfico y, bueno, pues todo el camino a la conversión, esos porcentajes, muy importante, Google Analytics. Y para terminar ya esto del SEM, que ya son 5 capítulos que hemos dedicado al SEM, vamos con alguna anécdota y ya terminamos el SEM y pasamos a la siguiente herramienta de marketing digital para conseguir, bueno, pues convertirnos en un potente guerrillero del emprendimiento con todo el arsenal listo para poderle ganar la batalla a las grandes corporaciones. Vamos a hablar del primer anunciante de Google, y es que en 2000 Google lanzó la plataforma publicitaria Google Ads y uno de los primeros anunciantes fue un pequeño negocio de venta de nueces de California. Lo que empezó como un experimento para Google y para su negocio se transformó en una gigantesca máquina publicitaria que es lo que es a día de hoy. CPC de $100. Y es que aunque el coste promedio por clic varía según la industria, la palabra clave, hay sectores, especialmente el legal y el de los seguros, donde las palabras clave pues pueden costar más de 100 euros por clic. Claro, estas palabras son muy caras, pero se supone que si se apuesta por ellas y se paga por ellas es porque después el retorno que van a traer pues es suficientemente importante. El error de $23.000. Y en 2019 una empresa gastó, sin darse cuenta, 23.000 euros en Google Ads en tan solo un día debido a un error a la hora de configurar la campaña. No pusieron el límite diario al presupuesto y, bueno, pues el error les costó caros. Y es que es algo importante a tener en cuenta. Hay que revisar y estar muy pendiente de esas campañas de manera regular. Soy Google, anuncio, en los primeros días de Google Ads, cuando la plataforma aún estaba en pañales, pues un usuario creó un anuncio con el título Soy Google y llevaba una página que no tenía nada que ver. Bueno, pues si bien el anuncio fue rápidamente retirado, destacó la necesidad de políticas de publicidad más estrictas. Bueno, el fenómeno del retargeting, esto es tremendo y es que seguramente has tenido esa experiencia, has visto un producto en una página web, en un sitio y bueno, ya no vas a parar de ver anuncios de ese producto una y otra vez cuando vas a leer el periódico. Bueno, pues esto al final se llama retargeting y consiste en ir buscando esos clientes que ya han pasado esa primera fase. Ya lo podéis ver en toda la parte del marketing o de la venta online, esa primera fase de conocimiento de nuestra marca, y ahora lo que queremos es que nos tengan en cuenta, que nos consideren para una futura decisión de compra y bueno, pues que vayan descendiendo en ese funnel de venta online. Bing y Badabing. Cuando Microsoft estaba buscando un nombre para su motor de búsqueda, se consideró el nombre de Badabing, en referencia a la popular frase de la serie de televisión de Los Sopranos. Sin embargo, finalmente se decidieron por Bing. Bing es otro buscador en el que también se hace SEM, aunque fundamentalmente el 90 y tantos % de las búsquedas se hace en Google, con lo que, bueno, pues nuestro foco tiene que estar dirigido a precisamente esa publicidad, ya no en buscadores, sino esa publicidad en Google, que es donde están la gran mayoría de todos nuestros posibles clientes. El día sin PPC. En 2008, algunos expertos en PPC decidieron crear el día sin PPC, pago por clic, instando a los anunciantes a detener sus campañas por un día para ver cómo Google reaccionaba.
la verdad es que no tuvo mucho impacto y mostró el poder y la influencia que tiene la comunidad de SEM. Bueno, pues estas son algunas anécdotas sobre todo esto que tiene que ver con la publicidad en buscadores y cómo puede ser o debe ser una parte importante de nuestro mix de marketing para conseguir esos clientes. Además, piensa que te va a servir para trabajar de manera rápida y con muchísimo dato todos esos parámetros de conversión, qué tipo de cliente es el que mejor te convierte, qué producto es el que mejor se vende, cuáles son tus tickets medios, todo esto antes incluso de tener construidas esas carreteras que llamo yo a la parte del SEO, ¿no? Esos caminos para que la gente pueda llegar hasta nuestra página web donde vendemos productos o ofertamos servicios. Así que importante, el SEM es una herramienta poderosa en el arsenal del marketing digital, en el arsenal de un guerrillero del emprendimiento, que conlleva costes como todas las acciones, pero sí que es verdad que es un coste que está bastante relacionado con el resultado. Si yo puedo tener solo clics a mi página web y no vender absolutamente nada, pero rápidamente me voy a dar cuenta, voy a poder variar segmento al que voy a poder variar palabras clave hasta que finalmente empiece a conseguir esas ventas. Así que, bueno, importante que el SEM hay que hacerlo de manera correcta, hay que realizar una buena investigación, planificación y bueno, hay que estar constantemente dándole vueltas para optimizar su desempeño. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis que tenemos nuestros 20 minutitos y bueno, pues si mañana trabajas, que algunos no trabajamos, pues ánimo y eso sí, mañana seguirás teniendo podcast. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.